Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son? Esta figura, que también es conocida como PAE, está categorizada por ser un conjunto de políticas económicas y reformas estructurales que son necesarias para que un país acepte llevar a cabo para poder ser tomado en consideración por el Fondo Monetario Internacional para poder recibir un préstamo. Esta es una condición obligatoria para que se pueda em, llevar a cabo, ¿verdad?, el préstamo y estos se caracterizan por estar basados meramente en la austeridad y en la liberación de la economía. Esto con el fin de posibilitar el saneamiento financiero y un futuro crecimiento económico. Básicamente, el PAE lo que busca es, o sea, se caracteriza por ser pues ese bloque de reformas que se tienen que dar dentro de un país para llegar a la estabilidad económica y fiscal o sea, que no posee previa a solicitar el préstamo. ¿Cómo surgen? Perdón. Estos programas se implementaron a partir de la década de 1980 y 1990, principalmente en los países que pues estaban en vías de desarrollo o que tenían una economía emergente, que estaban enfrentando pues algún tipo de crisis o situación económica un poco desequilibrada. Nacen principalmente por el cambio en el enfoque económico global, ya que este pasa a ser fundamentado en las ideas del neoliberalismo y del consenso de Washington, por lo que al estar estas dominando la política económica internacional, nacen los PAES basados completamente en estas dos figuras, por lo que brindan un cambio pues al sistema económico bastante importante y diferenciado antes de este plazo. El objetivo del PAE es principalmente estabilizar la economía, reducir déficits fiscales y fomentar el crecimiento económico sostenible a largo plazo. Esto lo que implica es que por medio de las reformas y políticas a las que está aceptando el país receptor del préstamo, pues llevar a cabo lo que el objetivo que se busca es lograr estabilizar esa economía para reducir el déficit fiscal y evidentemente también para garantizar que ese país tenga la posibilidad de poder devolver el monto que se le está prestando. Es de importancia resaltar que las medidas suelen ser controversiales porque esto implica un cambio profundo en políticas económicas del país, entonces lleva a reformas estructurales bastante importantes y también pues resalta que va un poquito en contra de la soberanía, ¿verdad?, de cada país, que cada país es independiente de tomar sus propias decisiones pues económicas, pero principalmente por eso es de carácter controversial. Dentro de las principales características tenemos la estabilización macroeconómica. Esto pues prioriza la austeridad fiscal mediante el control de la inflación por medio de políticas monetarias restrictivas y la eliminación de subsidios públicos. Esto pues lo que implica, ¿verdad? El objetivo principal de esta característica es resaltar que pues la estabilización macroeconómica, o sea, del país como un todo, de la economía en general del país, pues es algo fundamental dentro de un programa de ajuste estructural, ya que las políticas y la reestructuración que se está dando va dirigida a eso, a generar la estabilidad de la economía del país. Además, tenemos las reformas estructurales que lo que buscan es la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la flexibilización del mercado laboral. En este apartado, entonces, lo que nos resalta esta característica es que estas reformas estructurales pues van a un nivel más profundo dentro pues de las políticas del país, ¿verdad? Ya que lo que se busca es una liberalización del comercio y la privatización de empresas estatales para poder generar más recursos para la estabilización de la economía del país que está solicitando el préstamo. Además, tenemos la apertura económica,
que esto pues lo que impulsa o la característica, ¿verdad?, de los PAEs es que lo que buscan es impulsar la eliminación de controles cambiarios y flotación de la moneda, la atracción de inversión extranjera directa y la regularización de sectores clave de la economía. Entonces, nuevamente lo que busca es una apertura económica para encontrar nuevas fuentes de recepción para poder estabilizar la economía y cumplir con el objetivo principal de un PAE. Y además tenemos la condicionalidad, que el Fondo Monetario Internacional condiciona los préstamos al cumplimiento estricto de estas reformas para que se pueda considerar, ¿verdad?, que el programa de préstamo ha sido pues exitoso. Dentro de las principales críticas tenemos el impacto social negativo. Las políticas de austeridad han resaltado en distintos casos, como vamos a analizar más adelante, que han generado aumentos en la pobreza, desigualdad y desempleo, especialmente en los sectores más vulnerables. Esto pues lo que implica es que pues al estar priorizando la parte económica, ponemos más abajo la parte social o otros ámbitos fundamentales para las personas que son parte pues de la sociedad del país que está pidiendo el préstamo. Entonces, pues ahí llega un poco como a esa doble moral que implica los programas, porque al buscar estabilizar la economía, sí, pero ¿a qué costo? Al costo de lo social. Además, tenemos la dependencia externa, que esto lo que implica es que los países que adoptan estos programas a menudo quedan atrapados en ciclos de deuda y dependencia de instituciones financieras internacionales. Esto, pues, ¿verdad? Genera una consecuencia bastante impactante al país que está solicitando, pues, el préstamo, ya que solicitan el préstamo primeramente para resolver esa crisis económica y por una mala gestión por parte del programa de ajuste estructural, pues termina atrapado en una crisis aún mayor, teniendo que acudir a más órganos financieros internacionales y pues no sale de esa deuda nunca, ¿verdad? Además, tenemos la falta de flexibilidad, que esto es una crítica, ya que los padres utilizan recetas únicas sin considerar pues, el contexto del país que está solicitando el préstamo. Y esto evidentemente va a generar un impacto negativo a ese país, ya que pues, van a haber ciertos pues, puntos o ciertas condiciones que el país va a tener que cumplir de una manera bastante difícil o casi que no las va a poder cumplir y no va a poder acceder a ese préstamo em, todo porque no se consideran pues las características específicas del país que está pues haciendo la solicitud. Y además tenemos desigualdades globales, que en esta parte lo que varias personas argumentan es que se está beneficiando más a los acreedores internacionales, es decir, al Fondo Monetario Internacional y a las economías desarrolladas, o sea, a los países que están garantizando esos préstamos, que propiamente los países receptores, que muchas veces se ven pues influenciados por las tres características que los mencioné antes, a las tres críticas y pues no reciben un impacto positivo pues de la solicitud del préstamo. Dentro de los casos, tenemos a Latinoamérica en los 80s y 90s que por una mala gestión del Fondo Monetario Internacional en lo que respecta a los PAEs, ¿verdad?, implementados en esa época, pues impulsó la crisis de la deuda y no solventó ni estabilizó ninguna economía involucrada. Tenemos el caso de África, ¿verdad?, que el Fondo Monetario Internacional pues sí garantizó préstamos, pero al haber privatizado las organizaciones estatales, pues dejó sin empleo, dejó sin fuentes de ingreso al Estado, entonces no pudo, pues en muchos países, como el caso de Uganda, no se pudo recuperar tan fácilmente y estuvo en bueno, ya sigue en una condición económica bastante crítica. Y por último, tenemos el caso de Europa con Grecia con la crisis del euro, que fue el primer país en la historia de no poder pagarle un préstamo al Fondo Monetario Internacional al haber pues pautado condicionalidades y dentro del PAE, em, dentro de los PAEs, ¿verdad?, referentes a esta parte, que pues imposibilitaron y generaron una crisis bastante fuerte en el país. Muchas gracias, eso es todo de mi parte y acá les dejo un video em, por si quieren aprender un poco más sobre los cambios de estructura económica que producen los países. Muchas gracias.